Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, tardes o noches, donde quiera que te encuentres, bienvenido, bienvenida. Hoy estamos aquí en el programa de Arte Hecho en México que transmitimos todos los lunes aquí por el canal de Noemí Hernández Arte Estudio. Si es la primera vez que nos ves, pues te invitamos a que te suscribas al canal para que no te pierdas ninguna de las pláticas que tenemos con artistas. Platicamos con artistas de cualquier disciplina, danza, teatro, artes visuales, música, etcétera. Así que bueno, no te pierdas ninguna de nuestras pláticas para que conozcas a los artistas que están trabajando en México y pues conozcas su obra, obviamente, y te acerques mucho más a pues a todo lo que están haciendo y a todos sus proyectos. Y hoy vamos a tener plática con Yadira Sarabia. Ella es una artista de Rosarito, Baja California, que nos viene a platicar pues sobre su obra plástica, sus proyectos visuales, así que pues bueno, te damos la bienvenida, Yadira, a esta charla. Muchas gracias por darte la oportunidad de venirnos a contar un poco sobre ti. Hola, Bienvenida. Noemi, pues muchas gracias. Gracias a ti por el espacio. Pues bueno, Yadira, como siempre, ¿no? Vamos a empezar por el principio, ¿no? Para que el público vaya conociendo un poquito más de ti. Algunos ya te conocerán, pero bueno, para los que no, ¿qué te parece si nos platicas un poquito de, pues, de ti? ¿Qué es lo que haces? Ahorita mencionamos que obviamente, bueno, eres artista visual, ¿no? Pues te desarrollaste en la pintura y en otros proyectos. Entonces, pues, ¿qué te parece si nos platicas un poquito más de cómo comienza este proceso para ti, ¿no? Pues, de la pintura o de las artes. Claro que sí, gracias. Pues mira, yo empiezo desde muy chiquita, ¿no? Siempre me gustó mucho toda esta cuestión del dibujo, la pintura. O sea, mi frase cuando era niña era no, pues yo voy a ser pintora cuando sea grande, ¿no? Y la Mm. frase de todo era ¿de qué vas a vivir? Entonces, pues no sé, me aferré a esa idea, siempre me gustó mucho, el teatro también siempre me gustó mucho, entonces era algo como que iba mucho a la par, era en mi casa el constante era que o me presentaba en los eventos escolares que eran de danza o de teatro, o siempre estaba dibujando, pintando, ¿no? Entonces, pues se da la oportunidad de que estudie artes plásticas y pues empecé, ¿no? Estaba entre la disyuntiva a plásticas teatro y pues me decido por plásticas, ¿no? Entonces, pues ahí empieza digamos, el camino ya profesional, ¿no? Em, pues fue esta parte de la licenciatura, estudié plásticas en la UABC, en la Facultad de Artes. Tuve algunos estudios por fuera en la Universidad de Castilla-La Mancha, en España, y pues aparte he tomado diplomados, tengo un diplomado en diseño audiovisual y pues he tomado algunos estudios también sobre cine, me gusta mucho el cine. Y pues básicamente así fue como empezó el comenzar, ¿no? Vaya la redundancia en esta parte de la creación. Ok, perfecto. Bueno, entonces, oye, y esta cuestión de la inclinación por el teatro, por la danza, ¿qué tipo de danza era la que te llamaba la atención? Pues era, la verdad, no era cuestión profesional, estaba chiquita, o sea, Ujú. yo hacía folclore, Mm. cuando estaba niña y en la secundaria también. En la prepa me topé con un profesor que me hizo pensar que no podía bailar nunca más en la vida, ¿Por qué? que pues era muy feo, ¿no? Cómo de repente, cómo nos trataba. Eh, Siempre nos veía como con cierta negación al momento de estar bailando. Entonces a mí, no sé, me apagó Ah, qué no lástima. no el gusto, porque siempre me gustó, la verdad es que siempre me gustó, pero me empecé a sentir muy insegura, me generó mucha inseguridad. Entonces, posterior a eso, pues dejo la danza. Ay, disculpa los gritos, mi criatura se volvió a escapar de mi Ah, no, 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 no te preocupes. El público entenderá cuando pues uno es mamá y pues así es. Sí, pero pues afortunadamente ya de grande, precisamente gracias a mi bebé, me atreví a retomar la danza. Estoy Ok. ahorita, estoy tomando ballet y pues está muy bonito como regresar a esta parte, ¿no? Ujú. Y pues, te digo, hacía folclore y ya en la prepa pues lo dejé, ¿no? Ya lo estoy retomando hasta ahorita. Sí, pero interesante cómo luego son esas cosas que se quedan ahí
como en stand-by, ¿no? En quieto y pues Sí. regresan, ¿no? Regresan, son cosas que luego ya no podemos dejar. Y con el teatro, ya dirá, ese sí, ¿hiciste después algo de teatro o ese no? No, Ok. también lo dejé. Fíjate que es bien, bien chistoso porque como la vida te trae de repente las cosas. Ujú. Mi esposo es teatrero. Ah, Entonces, mira. digo, "Ah". Ok. Entonces está padre porque ya va, hay varias veces que ha abierto cursos y me ha dicho, hey, pues, ¿qué onda? No, vente a tomar el curso, pero no me animo y no me animo. Y sí, sí he actuado, tomé un curso de teatro hace tiempo, pero fue nada más como algo muy personal, como para quitarme la espinita y ya no hice más al respecto. Y pues como te comentaba, también trabajo en la parte audiovisual, me gusta mucho hacer guiones, me gusta grabar historias y sí hay una que otra historia donde he participado yo, porque pues traigo la espinita, ¿no? Pero no me he animado a soltarme todavía. Ok, ok. Bueno, pues ya se verá después, ¿no, Yadira? Además supongo que también teniendo esta relación cercana con el teatro, ¿no? Ahorita que mencionabas de tu esposo, pues supongo que también todo esto te trae un montón de imágenes, ¿no? Que seguramente te dan mucha pauta para ideas en tu pintura o en la Sí, foto, porque bueno, por ahí vi en tu Instagram que también tienes por ahí unas fotos de teatro, ¿no? Supongo que de obras que también visitas o que a lo mejor son de sí. precisamente que presenta tu esposo. De hecho, ahí para el público, aquí están viendo el Instagram en pantalla de Yadira, que por cierto creo que tienes ahí una nota de que lo acaban de hackear, ¿verdad? Entonces no tienes todavía demasiado material entonces, bueno, ahorita Yadira Sí. está subiendo más material a su Instagram, por eso ahorita no encuentran tanto, ¿no? Digo, porque tienes muchísimas imágenes, supongo que todavía te falta subir otra vez. Sí, sí, y ahí está el otro Instagram, o sea, ya el hacker lo dejó por la paz, pero ya no lo Mm, puedo usar. O sea, está ah, ahí todo igual, pero pues sí, no, el otro sí, no ya. tengo acceso todavía. Ok, bueno. Bueno, entonces ahí para que sigan a Yadira en este que están viendo en pantalla, que es el que ella sí estará habilitando y subiendo, ¿no? Bueno, Yadira, y entonces, esta cuestión de la pintura, ahorita nos mencionabas un poquito de tu recorrido, ¿no? La UABC, algunos cursos en España, y bueno, ¿esto a qué te fue llevando, Yadira, con respecto a tu obra? ¿Por qué te llamó más la pintura? Porque bueno, obviamente en la carrera pues se dan muchas otras técnicas, pero ¿qué encontraste tú en la pintura pues que te dio, pues como, pues porque te inclinaste más, ¿no? Por ella. Pues mira, ay, no te sabría decir, es una cuestión como muy, muy romántica. Es más sobre la pintura y el dibujo, porque a mí el dibujo me encanta. Creo que es el cuidado al detalle, ¿sabes? Me gusta mucho trabajar cosas muy detalladas y algo que me encanta de la pintura es que yo siempre he tratado de hacer realismo lo más, o sea, llegar a mi máximo en cuestión de realismo. Jamás he logrado hacer hiperrealismo, pero siempre estoy buscando, ¿no? Entonces, esta parte del poder trabajar estos detalles, el color, de repente que estás horas y horas trabajando la misma zona y parece que no le hiciste nada, Ujú. pero, ¿sabes? También siento que hay una parte como muy mística al momento de estar pintando, de estar dibujando, como que te saca de la realidad un rato, ¿no? Te genera como tu propio espacio. Eso y la parte también, obviamente, de poder transmitir y el poder hablar sin hablar, el poder expresar a través de una imagen, me parece algo súper mágico. Siempre me ha gustado mucho. Ujú. Y pues, digo, se conoce, ¿no? Esta parte terapéutica del arte que a mí me encanta y por eso me gusta tanto dar clases. Sobre todo me gusta mucho dar clases en espacios que no tienen tanto acceso a. O sea, tengo mis cursos donde sí le doy clases a alumnos que van con un enfoque más profesional y me encanta esa parte también, pero hay una parte, insisto, muy mágica en esta cuestión terapéutica con alumnos que necesitan de pronto o tienen algo que sacar y no encuentran la manera y mediante este lenguaje es como logran eh, transmitirlo, ¿no? Claro, claro. Bueno, ¿y dónde das clases, Yadira? Digo, porque a lo mejor alguna persona que esté interesada de buscarte, de encontrarte, ¿en dónde estás dando clases ahorita de
de pintura. ¿Desde pintura y dibujo, principalmente? Ujú. Ujú. Sí, actualmente estoy en CEART, Rosarito. Ok. Estoy dando, es un curso que se llama El color y las emociones. Es un curso enfocado más, más lúdico. Sí llevamos obviamente la parte de la técnica y los voy guiando en cuestión de cómo trabajar vaya, la técnica y la cuestión formal, ¿no? De la pieza, pero está más enfocado en esta parte del alumno llega con la inquietud o con el proyecto que tiene y ya lo trabajamos. Este curso surgió precisamente porque me tocaba que había muchos alumnos que me decían, es que nada más está la clase de pintura y yo quiero dibujo, o tengo este proyecto y lo quiero hacer no sé, en pintura. Tuve una alumna que me decía, es que quiero pintar un corazón y hacerle como trabajarlo sobre espejo y demás, ¿no? Ujú, Entonces, de pronto nos dimos cuenta que era muchísimo más viable para su proyecto que trabajara con modelado, ¿no? Entonces, es como esta parte de ir guiando al alumno más en el proyecto. Pero también tiene esta parte, como te digo, donde el alumno puede eh, enfocarse más en el qué quiero expresar o qué quiero decir con la pieza. Tengo varios alumnos de repente que llegan como bien estresados, es una parte que me encanta. En este curso específicamente, tengo una alumna que a veces llega muy estresada y sale como mucho más relajada, ¿no? Y he tenido varios que tienen esta situación, entonces de ahí surge un poco el nombre del curso. ujú. También doy dibujo y estoy dando taller de artes plásticas para niños, ahí mismo en CEAR. Y por parte de la Secretaría de Cultura, pues de repente voy y doy talleres a zonas vulnerables o a espacios públicos. Perfecto. Bueno, pues ahí está para los que anden buscando cursos de dibujo y de pintura, también para sus niños, ahí en CEARTE Rosarito, bueno, ahí se pueden acercar para más información. Y bueno, ahí también con Yadira. Y bueno, Yadira, ahorita voy a compartirle al público un poco de tu obra, pero ¿qué te parece si nos cuentas un poquito, pues, qué es lo que te llama la atención con respecto a temas, ¿no? ¿Qué es lo que buscas explorar con tu pintura o con tu dibujo? Pues mira, ahorita siento en un proceso como de transición, específicamente hablando de los temas. Ujú. Em, las imágenes que te mandé son de proyectos previos, ¿no? Hay un antes y un después en el Yadira Mamá. Ok. Eh, porque, bueno, yo antes trabajaba como temas muy individuales, ¿no? Muy esta parte del yo y las relaciones humanas. Siempre me ha costado mucho trabajo socializar, entonces era un tópico bastante marcado en mi trabajo. Y como cuestiones muy existenciales de pronto, ¿no? Aparte, pues me gusta mucho escribir, entonces era muy común que escribía y generaba una imagen a partir de la historia que escribía, ¿no? Pero, bueno, pues ahorita ya van a ser 3, ¿no? Pero tuve 2 años de completa inactividad, como me bloqueé por completo. Tuve un embarazo muy complicado, muy complicado, donde ya a punto de tener a la niña, me enteré que casi no logro tenerla y no logro tampoco quedarme yo. Entonces el doctor me dijo, es que pues yo no les dije nada porque quería ver cómo iba el proceso, ¿no? Y pues Ujú, afortunadamente salió todo bien, pero pues sí, resulta que fue más grave de lo que yo pensaba, ¿no? Entonces, em, toda esta cuestión del embarazo a mí no, en cuestión de creación como que me atoró, ¿sabes? No ujú, pude. Tenía la posibilidad de dibujar, porque me tuvieron en cama mucho tiempo, pero no podía, o sea, yo estaba bloqueada. ujú, Fue como que salí de mí, fue una cuestión bien extraña. Entonces, como que apenas ahorita estoy empezando a procesar todo eso que pasó, y luego, pues, nace la niña y viene una depresión posparto terrible. Entonces, también esa parte me dejó como parada por completo, ¿no? Y el miedo, constantemente estaba con el terror por la niña, porque pues mamá primeriza y luego con todo el miedo que traía del embarazo previo estaba siempre así, ¿no? Encima de ella. Entonces, claro. como que esa parte no tuve tiempo, no tuve la cabeza para crear y creo que eso también me afectó mucho en la depre posparto porque no, pues no estaba
sacando de alguna manera, ¿no? Es Ujú, una manera en la que yo filtro lo que siento, lo que pienso y no lo estaba haciendo. Entonces, fue complicado ese tiempo y hasta ahorita, como te digo, estoy empezando a como a procesarlo un poco más y estoy empezando a generar imágenes, pero son imágenes muy al azar. Estoy ahorita trabajando sin pensar tanto en qué imagen voy a hacer, simplemente ujú, empiezo a dibujar y empiezo a dibujar y empiezo a dibujar con la intención pues de empezar a fluir y a sacar. Pero sí hay un proyecto que tengo ahí que no, pues me ha costado un poco de trabajo sacarlo. Está ahí, ya está la planeación completa y demás, simplemente es como ya ejecutar, está empezado, solo no, te digo, no me he concentrado tanto en continuarlo, ujú. que es sobre maternidades. Entonces, habla de este tema precisamente, de toda esta cuestión de la depresión postparto que muchas veces no se habla, ¿no? Claro. Entonces, es una inquietud que surge a raíz de esto, surge en el momento en el que yo me di cuenta y admití que estaba pasando por una depresión. Entonces, pues empecé a buscar mamás que tuvieran hijos más o menos por la edad o cercano y que fueran primerizas, y empiezo a platicar con algunas de ellas, con otras, como te digo, no llevo una continuidad tan seguida, ¿no? Pero ya he hablado con varias y pues también de repente hay historias de embarazos bien tormentosos, hay otras de embarazos muy tranquilos y así, entonces está como esta variante, ¿no? Al final no todos los embarazos son iguales y no todas las maternidades son iguales. Entonces, de esto va el proyecto, pero sobre todo de la parte oscura de la maternidad, ¿no? De lo que no podemos hablar porque está mal que lo digamos, ¿no? Entonces, esto es en lo que he estado trabajando ahorita. Ujú. Me he concentrado un poquito más en investigación en este momento, sobre todo vamos a lo mismo, ¿no? Que me acaban de tocar la puerta, la demanda de la niña, que de repente me es complicado como separarme de ella. Estoy tratando de no quiero dejar, vaya, esta parte de ser mamá por concentrarme en un proyecto sobre ser mamá. Ujú, Estoy viviéndolo con ella, ¿no? ujú. Entonces, sí es un proyecto que ya no va en tortuga, va en caracol, pero, pero pues sí va caminando y pues es la inquietud que he traído últimamente, pero pues viene de lo mismo, ¿no? De esta experiencia previa. Claro, claro. Y bueno, ahorita mencionaste algo, ¿no? ¿Cuáles son esos temas escabrosos de los que no se pueden hablar en la maternidad y que quieres abordar, Yadira? Si quieres nada más mencionarnos alguno por ahí que te llame la atención. Pues el clásico, ¿no? Yo me sentía, cuando estaba embarazada, me sentía incubadora y de pronto llegué a recibir comentarios como, pues es que el bebé no tiene la culpa, ¿no? Y yo, pues sí, yo sé, nadie tiene nada en contra del bebé, estoy diciendo que yo me siento mal, yo me siento incubadora, no, me siento ya sin personalidad porque todo el mundo está concentrado en hay que cuidar al bebé, yo también, entonces pues yo también necesito apapacho, ¿no? Y a él, pues sí, pero es que el bebé, y yo, ok, o, por ejemplo, pues ya que nacen, ¿no? De repente, pues obviamente te cansas, obviamente te enfadas, obviamente llega un momento en el que extrañas tu vida antes de tener a la criatura y pues no lo puedes decir porque entonces eres mala mamá, ¿no? O no puedes tomarte 5 minutos porque eres mala mamá, no puedes tomarte un ratito con tu pareja porque cómo te vas a ir con tu pareja y vas a dejar al bebé, ¿no? A mí algo que me decían mucho era, porque pues mi mamá se queda con mi niña cuando voy a trabajar, y era como, pues es que te estás perdiendo a la niña por irte a trabajar, y luego pues teniendo a la niña era, pero es que la niña ya está para guardería, entonces son muchas cosas que todo el mundo tiene una opinión, todo el mundo sabe qué es lo mejor, pero no tienes a nadie a gusto, y tú Ujú, no te puedes sentir mal, ¿no? Entonces ese es uno de los temas, hay mucha soledad en ser mamá, y es complicado porque no puedes hablarlo. De ahí viene esa soledad de que no lo puedes hablar. Y sí, o sea, yo estoy de acuerdo en que generar tribu es importante, pero a mí no me funcionó. A mí llegó un momento en el que esta tribu me afectó más en la cuestión de la depresión postparto, porque eh, yo, por ejemplo, no pude lactar y fue algo que me afectó mucho
porque yo sentía que era mi culpa. Entonces, eran comentarios como, ay, no te preocupes, o sea, es normal, lo que pasa es que tú, creo que el comentario más feo que recibí fue, es que tú estás rechazando a tu bebé inconscientemente, entonces necesitas como ver eso. Y yo, ¿qué? Entonces, eran comentarios de este tipo Ujú. que lastiman, que afectan, ¿no? O de Claro, repente mucha información sobre lactancia que yo ya no quería porque yo ya había decidido que no iba a seguirlo intentando porque no podía y la niña estaba sufriendo, ¿no? Y fueron cosas que me iban bajoneando y que no podía decirlas porque se podía sentir mal la otra persona o así, ¿no? Entonces, claro. eh, todas esas cuestiones pues aparte, otras Ujú. afectaciones que vienen, ¿no? En cuestión de pareja, en cuestión de familia, etcétera. Ok. Y bueno, ya sé que este es un proyecto que estás, pues, desarrollando apenas, ¿no? Pero, lo quieres desarrollar con pintura, con dibujo, con ambas, o, bueno, también con otras herramientas, ¿no? Que de hecho ahorita nos platicas también sobre esta cuestión de tu experiencia con pues, con lo digital, ¿no? También que ahorita nos comentarás. Pero ¿con qué has pensado en el desarrollo de este proyecto? Este proyecto es en textiles. Ok. Eh, es la primera vez que voy a trabajar con textiles, o sea, Ujú, mi abuela me enseñó a bordar, pues voy a trabajar con bordado, me enseñó a bordar cuando tenía 4 años, ujú, 4 o 5 años. Entonces, pues va muy de la mano, ¿no? Me enseñó mi abuela, claro. fue cuando nació mi hermano, porque mi mamá se quedaba, pues mi hermano nació con un problema en un pulmón, nació con un quiste, entonces mis papás estaban en el hospital con él siempre y mi abuela me cuidaba. Entonces, vamos a lo mismo de esta parte, ¿no? De la maternidad. Mi mamá tenía que irse a estar con mi hermano en el hospital y mi nana era la que me cuidaba, ¿no? Entonces, de ahí Ujú, nace esta parte del bordado y por eso lo quiero aplicar ahí. Y pues en textiles también por esta parte al momento de tener bebé, pues de telas es lo que hay por todos lados, ¿no? Entonces, para mí es importante trabajarlo en tela por esta cuestión. Y bueno, ya en proyectos tal cual no he trabajado telas, entonces me llama mucho la atención y pues va a tener elementos de fotografía y de pintura. ok, entonces estás explorando algo ya como más en técnica mixta, ¿no? Bueno, ahí combinando diferentes medios. Y bueno, también creo que es importante mencionar, Yadira, que bueno, tienes una exposición ahorita todavía en el CEAR de Rosarito, ¿no? También para que Sí. invitar al público para que se dé una vuelta y vea la obra de Yadira, que ahorita la puede ver ahí. ¿Hasta cuándo va a estar esta exposición, Yadira? Creo que finaliza con el mes. Ok. Me parece que se finaliza con mayo. Bueno, pues ahí está, entonces ahí para que se den una vuelta. ¿Y por qué no nos platicas un poquito, Yadira, de esta exposición? ¿Cuál es la Pues temática o qué estás fue, presentando? fue de hace, del 17, del 2017-18. Em, yo estaba trabajando en ese momento en un disco, trabajé con un músico que se llama Daniel Tejeda, él estaba lanzando su primer álbum solista y pues todo el álbum a mí me encanta porque es una pieza de arte por donde vean el álbum, en cuestión de música, en cuestión del el concepto, las letras. Muchas de las letras son de él, otras son poemas del romanticismo, entonces em, tiene mucho de todo, ¿no? Tiene de literatura, tiene de plásticas, pues obviamente la música. El disco se llama Romance Sonámbulo y pues está inspirada en el color verde, ¿no? Entonces, todas las imágenes que van a ver en la exposición tienen verde, es el constante, es la gama de colores que se maneja en la expo. Y pues las imágenes, para poder entenderlas, hay que conocer el disco para saber qué canción es, ¿no? Porque al final de cuentas la imagen está hecha en base a la letra de la canción. Y pues fue un proceso de videollamada, sobre todo porque él estaba en Europa en ese momento. Entonces,
me pasaba él las letras o teníamos, como te digo, videollamadas donde me hablaba de cuál era el concepto que quería trabajar y pues en base a eso lo creamos. Fue muy bonito porque normalmente cuando él me llegaba con una idea de una imagen era la misma imagen que yo me había imaginado cuando me hablaba Ujú. del concepto, me pasaba las letras, ¿no? Entonces, pues básicamente es esa la exposición, es el arte del disco, es el librito que viene, ¿no? En los CD. Ahí está también el disco en la exposición. Entonces, pues fue trabajar con toda esa parte conceptual de la imagen y crearle el arte. Claro. Y bueno, este disco, Yadira, también está disponible en alguna plataforma que para que el público lo pueda escuchar, accesar o algo. Sí, está en Spotify. Ok, bueno, a ver si luego nos dejas el enlace por ahí para que, oye, se los dejamos aquí en los comentarios, ¿no? En la caja de comentarios. Bueno, de descripción del video, más bien. Ok, entonces, bueno, ahí está la exposición de Yadira en el CEARTE de Rosarito para que se den una vuelta y bueno, aquí ya pueden ir más o menos con una idea de en qué se basó, ¿no? Esta obra y en este disco. Y pues bueno, siempre supongo ya dirá que esta cuestión del colaborar con alguien más, ¿no? Pues siempre es interesante en el sentido de que pues son dos personas creando, ¿no? No es lo mismo que uno se sienta ahí pues a tú lo que sale, te sale bueno, tu idea, a estar negociando, ¿no? Negociando con alguien más que también aporte idea, aunque aporte una visión, ¿no? ¿Cómo viste esta colaboración en ese sentido, Yadira? Pues mira, la verdad a mí se me hizo muy sencilla. Algo que sucedía mucho con Daniel y conmigo era que éramos muy compatibles en cuestión de tanto de imagen como con el concepto. No, como te digo, de repente me decía, es que a mí se me ocurrió esto y era precisamente lo que yo le iba a proponer, ¿no? O yo Mm, le proponía y me decía, es que esa es la imagen que estoy viendo. Entonces, no tuvimos realmente problema con ello. Fue muy, muy sencillo trabajar con él. Fue muy bonito porque aparte se sumaba, ¿no? Como ya teníamos la idea muy clara los dos, se sumaba a la imagen lo que platicábamos. Entonces, en esa parte fue sencillo, fue bonito. En la parte ya de comunicación, pues súper complicado, porque pues te digo que él estaba en Europa, entonces para empezar la parte horaria y luego de repente, pues él estaba en ese momento trabajando en un barco, era el músico del barco. Entonces, hay países donde no puede usar WhatsApp, hay países donde no puede mm, usar Facebook, entonces era complicado de repente hablar y pues la señal y demás, y eso complicaba un poco. Y tuvimos por ahí un pleito a las 2 de la mañana, mis 2 de la mañana, porque me dio una fecha y resulta que era otra. No recuerdo muy bien cómo estuvo, pero no me dio muy clara la información de las fechas de entrega, entonces lo quería así como para allá. ujú. Y dice él, ¿nos dejamos de hablar? No, le digo, ay, pues no nos peleamos, pero sí, sí nos peleamos a las 2 de la mañana. Ok. De esos pequeños contratiempos, ¿no? Sobre todo. Estuvo muy divertido. Ya al día siguiente se me pasó el coraje, se le pasó a él, nos dio mucha risa porque pues, somos buenos amigos, ¿no? Pero estuvo muy divertido. En ese entonces yo vivía todavía con mis papás y llegó mi hermano así, ¿qué pasó? Y yo, espérame, estoy discutiendo, son las 2 de la mañana. Discutiendo a esa hora, dice, ya vete a dormir. Sí. Ok, bueno, ok, algo que no quiero que se me pase ahorita preguntarte, Yadira, esto de, pues porque nos mencionaste pues tu experiencia con el dibujo, con la pintura, pero bueno, creo que también nos falta mencionar esta cuestión de que, bueno, estuviste tomando algunos cursos o, si no me equivoco, o trabajando en relación como a la imagen digital también o otras herramientas, no sé si no, si nos puedes platicar un poquito más sobre eso. Sí, claro. Pues mira, yo empecé a estudiar esta parte de video, me llamó mucho la atención en la universidad. Eh, Llevábamos una materia que era sobre video, nos la dio el profesor José Luis Figueroa del colectivo Dignicraft y me gustó muchísimo la parte de poder contar historias a través del video. Y posteriormente, precisamente el colectivo de Dignicraft abre un curso para una materia en la carrera y la tomé, ahí hicimos un cortometraje y me gustó mucho la experiencia de trabajar tanto en cámara como de repente que el guión, la parte de investigación y demás.
Y pues a partir de ahí me puse pues, a tomar cursos y demás por otro lado. Empecé a escribir, me gusta mucho escribir. Ya escribía, pero como que, no sé, de repente pausé esta parte de la escritura y luego lo retomé. Y ya, pues más adelante, entre lo que estuve estudiando y demás de imagen y de guión, etcétera, pues empecé ya a hacer video un poquito más profesional. Ujú, Hay un video estuvo en una gira por la Baja, se fue a Los Ángeles, estuvo en Sonora, en Sonamaco y en Panamá, que se llama No Culpable. Ese video pues lo hice como final de curso. La verdad estuvo bien chistosa la historia de ese video, porque yo estaba tomando un diplomado en diseño gráfico y postproducción de video. Entonces, en la parte de postproducción, pues nos enseñaron a utilizar los programas de Premiere y estábamos con After Effects. Entonces, pues dije, ay, voy a utilizar lo que vimos de After Effects para el video que tenemos que hacer, ¿no? Al final tenemos que entregar un producto. Y a mí me interesaba aprender de After precisamente para aplicarlo a video más que a diseño gráfico. ujú. Entonces, precisamente fue una cosa así como bien de anécdota. Le comenté a mi esposo, en ese entonces era mi novio, que iba a hacer el video y que si me ayudaba nada más como a grabar, porque él también se dedica al cine. Entonces me dijo que sí. Y de repente él ya tenía todo armado como productor, ya tenía la casa, ya tenía el equipo. Yo, a ver, espérame, nada más era para mi trabajo de curso, ¿no? Tú ves algo escolar así, más sencillo, ¿ah? Estuvo muy chistoso. Y al final, pues sí grabamos, eh, se grabó ya, obviamente, más profesional. Eh, Tuve la fortuna, me encantó de que mi hermano fue el encargado de cámara, en ese momento fue el director de cámara. Entonces el lenguaje era bien rápido, mi hermano y yo tenemos una comunicación bien bonita y me dijo él, ¿qué estética necesitas en la imagen? Y yo andaba ocupada con otra cosa, ¿no? Pues nada más le dije Caravaggio, ok, ya sé qué quieres. Y ya, porque mi pintor favorito y siempre me gusta mucho trasladar el claroscuro toda esta parte del barroco al video, me encanta. Ujú. Entonces, pues rapidísimo supo cómo armar las escenas y demás mientras yo estaba acá en otras cosas. Y pues surgió un video muy bonito, salió muchísimo mejor de lo que yo esperaba y pues por la calidad del proyecto se presta para enviarse a festivales. Por ejemplo, esto de que se fue con la Secretaría de Cultura en una proyección de mujeres cineastas en La Baja. Y pues es un proyecto bien padre porque si bien el equipo, pues prácticamente todo el equipo eran hombres, todas las cabezas eran mujeres. La historia es un poema de una mujer, pues es una actriz y yo estaba dirigiendo el proyecto, ¿no? Entonces estuvo muy padre, estuvo muy lindo y al final, pues te digo, surgió un producto muy bonito. Y pues empezamos a hacer, ese fue creo que el primero, segundo de los que hicimos como jugando y ya a partir de ahí empezamos a hacer más sobre video, Ujú. hasta que finalmente un día nos sentamos y dijimos, ¿sabes qué? Creo que es momento ya de hablar en serio y fundamos la muestra de Rosaritos de Cine, donde abrimos espacio para que jóvenes y artistas locales presenten sus proyectos de vida. Ah, ok. Perdón que ahora sí que disculpa mi ignorancia, pero ¿todavía está este festival? ¿Todavía está? Sí, se hace una vez al año. Ah, El año antepasado, en 2022 lo hicimos en febrero. En ujú. 2023 se pausó precisamente Ah, por el ok. tema del embarazo y demás. De hecho, fue el festival, fue bien chistoso porque hicimos la muestra, perdón, Ujú. y con los 3, 4 días tuve a la niña. O sea, Mm. yo andaba ahí corriendo y tomando fotos y haciendo y demás. Antes no sucedió ahí, pero pues dije, bueno. Y ya el siguiente año, pues yo acabo de tener a la niña, fue complicado continuarlo y ahora este año lo volvimos a tomar, pero este año ya fue muchísimo más grande el proyecto. Ah, ok.
Fíjate cómo no me enteré. Voy a estar más al tanto ahí contigo, Yadira, para que me avises el siguiente año y pues estemos Sí. pendientes de que, ¿dónde se presenta el proyecto? Los 2 años anteriores, bueno, este año y el año anterior fue en SEAT Rosarito. Ok, ok. Entonces acaba de pasar, ¿no? Sí, Prácticamente. fue en marzo. En marzo. Ok, perfecto. Y este festival, digo, también para que el público se entere un poquito más, si no sabía de este festival, ¿de qué edades se puede participar, Yadira? ¿O qué temáticas? O no sé, si nos explicas un poquito más de qué va. Sí, claro que sí. Pues es muy abierto en cuestión de edades. Lo que queremos nosotros es abrir únicamente un espacio de proyección. Entonces, el único requisito es que sea algo, o más bien que sea un proyecto donde alguna de las cabezas de área sea de Rosarito, donde la historia se haya grabado en su mayoría en Rosarito, o donde un equipo de Rosarito haya grabado en otro lado. Ok, ok. Final de cuentas, pues la idea es esta, no es Rosarito Asesine, quién de Ujú, Rosarito, claro. qué de Rosarito se está haciendo, entonces es bien importante eso, pero sí abrimos como bastante el abanico para que pueda haber, no sé, por ejemplo, un proyecto de Tijuana y alguno de los, por ejemplo, el protagonista es de Rosarito, pues entra sin problema, ¿no? O se grabó todo en Rosarito, pero todo el equipo es de Tijuana, pues también se puede presentar. Ujú, ok, ok. Sí, 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 sí te entiendo con esta cuestión como ahora sí que animar a las personas de Rosarito a que hagan, ¿no? Sus grabaciones y que son cortos o son largometrajes o qué son, Yadira. Ahorita tenemos abierto para todo tipo de trabajo, excepto musicales. Mm, El primer año fueron todos cortometrajes, nada más tuvimos un medio y este año hubo más variedad y sí hubo un largometraje. ok, perfecto. Bueno, pues ahí vamos a estar entonces bien al pendiente. ¿Tienen alguna red específicamente del festival, Yadira? Sí, Rosaritos de Cine se llama la página de Facebook y también lo pueden encontrar así en Instagram. Ok, bueno, de todos modos voy a dejar todos estos enlaces ahí en la caja de descripción también para el público y que pues pues lo desplieguen y pues le den clic a todos los enlaces y suscríbanse a todos esos enlaces para que les llegue las notificaciones y la información, ¿no? Para el siguiente año. Más o menos, ¿cuándo empiezan a sacar convocatoria, Yadira? Entre enero y febrero. Ok, bien. Entonces, bueno, ahí está, para que estén bien, bien al pendiente. Y bueno, fíjate que ahorita, pues como estábamos hablando precisamente de tu experiencia con respecto a los audiovisuales y nos saltamos a lo del festival, ¿no? Y bueno, también a ti te interesa en tu obra personal implementar el cine, implementar los audiovisuales en algún momento. ¿O ahorita te gusta como un poquito más la plástica, ¿no? El material en físico, digamos? Pues trabajo ambos, te digo, tengo varios videos que ya he Ujú, realizado y que he presentado, ujú, al menos en esta muestra, perdón, de ujú. Rosaritos de Cine, presentamos uno que se hizo en 2021, Ok. que se llama Oveja Negra, Ujú, y pues de No Culpable que estuvo moviéndose, ¿no? claro. Pero, pues sí me interesa seguir trabajando audiovisual. Tengo por ahí un escrito precisamente que trabajar de una autora de Ciudad de México, bueno, es franco-mexicana, se llama Buenael, y ella pues me manda esta historia, entonces no hemos tenido la oportunidad de grabarla, pero la tengo ahí precisamente porque quiero continuar grabando, pero pues te digo, hice esta pausa y apenas estoy como retomando en todo esto de empezar a crear otra vez, ¿no? Y pues la plástica, pues me encanta, siempre me ha gustado, entonces esa, pues sí, sin a ojos cerrados, ¿no? Continúo. Ujú, Y pues he estado trabajando más en guión también, ya sea, me gusta mucho la parte audiovisual, entonces ya sea la trabajo en guión o ya estoy en fotografía o ya me encargo de edición y demás, pero pues siempre estoy moviendo algo por ahí. claro. Y bueno, en este proyecto que hablas sobre el embarazo y la maternidad,
bueno, ya nos habías comentado que quieres implementar telas, foto, etcétera, ¿no? Así como varios materiales mixtos. Bueno, me refería si aquí también pretendes meter algo audiovisual, a lo mejor puede Mm, ser, no sabes, No, pero todavía. audiovisual ahí no. De hecho, hay algo por ahí de teatro que se está Ah, armando. ok, bueno, muy bien, pues entonces ahí estaremos al pendiente de cuando expongas o presentes, ¿no? Tu proyecto, Yadiri, también, pues como siempre, invitar al público a esto, ¿no? Y bueno, Yadira, con respecto a pues las clases, ¿no? También aquí en Rosarito. Bueno, antes de que pase a ese punto, ¿no? Porque pues seguramente también en ese sentido tienes un montón de experiencia y cosas de las que te has dado cuenta al dar clases, ¿no? Pero antes de que me brinque a eso, los temas que se han visto en el festival, Yadira, o que a ti te interesa como tal, ¿tienen que ver precisamente con Rosarito o tienen que ver así como que son más abiertos, ¿no? Digo, aunque se graben en Rosarito, por ejemplo, pero los temas son diferentes o casi siempre se toca el tema de Rosarito o esa es la intención también del festival. No, en cuestión de temática es abierta. Lo que sí se hizo este año es que se abrió una sección que se llama M8M, que es para mujeres cineastas. Entonces, Ujú, está esta parte que es específicamente de video hecho por mujeres y pues está la muestra en general, ¿no? Pero en temática ahí sí es completamente libre. Tratamos de que sea la muestra lo más abierta posible. Únicamente, pues te digo, esta parte de que Rosarito se vea de alguna manera, ya sea en su gente o en sus paisajes, ujú. pero pues nada más, ¿no? En cuestión de temática es completamente libre. Ok, claro. Muchas gracias pues por la aclaración también para que, pues a lo mejor si el público tenía una duda por ahí al respecto, pues ahí está, ¿no? Ya, la respuesta. Y bueno, ya dirá, con respecto a esta cuestión de, pues, ser pintora, ser artista, ¿no? Bueno, ahora también ser mamá y ahora, pues, también esta cuestión de ser maestra, ¿no? ¿Qué cosas has visto tú ahí en CEAR de Rosarito que con tus alumnos, ¿no? Que tú como que quisieras hacer notar de cuál es la importancia, ¿no? De que se acerque la gente a llevar a sus hijos o que los jóvenes se acerquen, que los adultos, ¿no? En fin, que todos se acerquen a precisamente tomar dibujo, pintura aún, ¿no? Porque ya sabemos que, bueno, dibujo y pintura, lo bueno, que se da en casi todas las casas de cultura y casi todos los recintos culturales, ¿no? Pero, no sé, a lo mejor empieza a haber intereses por muchas otras cosas, ¿no? A lo mejor por, no sé, por otras tecnologías, que bueno, no es que esté peleado, obviamente nada, ¿no? Pero, ¿qué le recomendarías tú pues a la comunidad de que, pues, qué puede encontrar en el dibujo y la pintura, digo, más allá de aprender a dibujar y pintar, ¿no? Que tú y yo, pues, seguramente sabemos que no es nada más dibujar y pintar, hay muchísimo, muchísimo más que puede uno conectar, ¿no? Y aprender en clases de dibujo. Y pues mira, algo que a mí, como te decía al principio, no me encanta y se me hace mágico es esta parte de cómo te ayuda como a conectar contigo, ¿no? Te genera este espacio para ti. Entonces, esa es una cuestión bien importante que a mí me parece que es necesaria para todos, ¿no? Tener este momento como de introspección. Y además es esta parte de la sensibilidad. Y te vuelve más crítico en muchas cosas, definitivamente, no únicamente en cuestión de imagen, sino te vuelve más observador de tu entorno, más sensible a tu entorno. Entonces, eso me encanta y creo que es muy necesario en la sociedad que tenemos ahorita, ser más sensible a lo que sucede. ¡Ah! Perdón, te me caíste. Ser más sensible a lo que sucede a nuestro alrededor, ¿no? Sí. Edita, por favor. Este, pues esa parte me parece muy importante. Y me gusta mucho un caso, me gusta mucho comentarlo, un caso de un chico que él vive en una zona completamente vulnerable aquí en Rosarito. O sea, es una zona de la escuela, él estudió en la escuela que se dice aquí en Rosarito, no es la escuela que tiene a todos los alumnos expulsados de todas las demás escuelas, una preparatoria. Después te Mm, imaginarás, ¿no? ok. Es, Ajá. es una zona bien complicada, no hay mucho derecho,
realmente movimiento en cuestión de las artes. Yo apenas estoy tratando de mover ahí cerca, precisamente porque vivo cerca de esa colonia y la colonia donde vivo yo está igual, la delincuencia está horrible, o sea, 2 de cada 3 noches se oyen balazos, ¿no? Entonces está muy, muy feo, muy feo. O sea, llega una hora en la que yo me da terror abrir la puerta, porque de repente se oyen gritos en la calle y ya sabemos que no es nada positivo, ¿no? Ujú, Entonces es bien complicado y él vive en una de estas colonias, porque son varias colonias ahí cercanas, que son las que están más alejadas, ¿no? Del centro. Entonces, este chico, eh, pues le dio la intención por plásticas, por estudiar plásticas, empieza a hacerlo, llega conmigo a estudiar artes, a estudiar esta parte de pintura y demás. Y pues yo obviamente le vi que tiene un montón de potencial al muchacho y pues quiere estudiar artes plásticas. Entonces ya lo empecé a apoyar en ese sentido, pero la parte que se me hizo bien interesante es que es un chico que podría andar en la calle haciendo ujú, ujú, cualquier tipo de desmanes, ¿no? Porque claro. igual graffiti y demás ahí arriba se da muchísimo. Y el muchacho está dibujando, pintando, escribiendo, leyendo poesía, yendo a exposiciones y demás. Y todo eso nació de él, se surgió de la inquietud de él y que él buscó, ¿no? Entonces, es un muchacho que tiene una conversación súper amena, súper interesante. Y tuvimos una situación, en algún momento me lo llevé de asistente en un evento y llegó a las como 3 de la mañana, terminamos. Y ya pues yo bien preocupada, ¿no? Que lo fueran a regañar y él como, ah, no. Entonces yo, o sea, este muchacho podría andar haciendo cualquier otra cosa y está Y en un evento nadie. cultural. Ajá, sí, sí, sí. Entonces, vamos a lo mismo, es esta parte que te sensibiliza en el entorno y te enfoca, también te enfoca muchísimo y eso me encanta. Y me gusta mucho cuando me encuentro con situaciones de alumnos así, porque están bien enfocados en lo que están haciendo en cuestión de cultura, dibujo, ¿no? Y demás. Y, y crea esta parte de reflexión y genera más inquietud por otras áreas artísticas, que también es bien importante. Claro, ¿no? Y la importancia, como dices, de enfocar más bien el tiempo del ocio, ¿no? Que podría, pues no sé, despilfarrarse en otras cosas no tan positivas, pues mejor enfocarla precisamente a la lectura, al crear, ¿no? Al educarse, ¿no? Entonces, bueno, desde ahí es un punto importantísimo, ¿no? El hecho de acercarse a las artes, ¿no? Sí, 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 definitivamente sí. Y incluso, por ejemplo, tengo una alumna, bueno, tengo dos alumnos, uno que es daltónico y hace unas piezas de pintura, o sea, hablando de color, increíbles, y trabaja también a lápiz y pues buenísimo en dibujo, ¿no? Pero pues igual siempre me ha sorprendido mucho el trabajo en color que hace, precisamente porque es daltónico, ¿no? Y tengo otra alumna que tiene problemas de la vista. De hecho, tengo varios alumnos con problemas de la vista, y es bien interesante cómo trabajan, ¿no? Pero tengo una alumna específicamente que tiene un problema severo con la visión y tiene que trabajar con una luz muy tenue, pero hace unos trabajos que todo mundo, cuando hemos expuesto al final de cursos, es de los primeros trabajos que llaman la atención. Ujú, ujú, claro. Eso también entonces nos da a entender, ¿no? Yadira, que pues no importa si según tú tienes alguna, pues no llamarlo discapacidad, pero algo que a lo mejor tú pudieras pensar que no te va a permitir, ¿no? Hacer en este caso algo visual y pues no, realmente no importa, ¿no? La cosa es hacerlo, la cosa es buscar estos espacios y bueno, pues ahí siempre está el llamado para pues los papás que tienen pues las posibilidades de pues de llevar los chicos, ¿no? A sus hijos, ¿no? De empezarlos a meter a estos medios artísticos cualquiera que sea, ¿no? De cualquier disciplina para que pues se vayan empapando, ¿no? Precisamente y que lo vayan buscando conforme van creciendo, ¿no? Y que lo vayan buscando cada vez más, ¿no? Que surja más el interés en los chicos también, Claro. ¿no? Y sobre todo, ¿sabes? He estado trabajando con proyectos de cultura comunitaria y la gente no va. O sea, son proyectos de que llegas a dar taller, Ujú. llevas el material, Todo. o sea, todo, no tienen que llegar más que sentarse y la gente no va. Entonces Sí, es bien triste porque no hay tampoco como esta, obviamente tienes que buscarlo, ¿no? Y tienes que generar los públicos, ¿no? Pero
a pesar de tener como todas estas posibilidades, muchas veces sucede eso. O los niños quieren quedarse al taller y los papás no los dejan. Ujú, ujú, Entonces es complicado en ese sentido. Hace poco di unos talleres en una casa, en un centro comunitario en Colinas del Sol, y de niños fueron 3 nada más. Entonces, es un centro comunitario, está la ujú, colonia ahí alrededor y no. ujú, Y ujú. la encargada del centro comunitario también les había dicho, yo publiqué en los grupos de vecinos, publiqué por todos lados y no. Pero Claro. nada más tuvimos 3. Digo, afortunadamente fueron 3, no pudieron ser menos. Pero sí 3. Y en el de, tuvimos otro para la tercera edad de pintura que se fue precioso, me encantó. En ese caso fue así, hubo un poco de engaño, porque los jueves son para abuelos. Entonces yo dije, denme el jueves, ¿no? Juegan lotería y así, entonces les quitaron su hora de lotería por darles pintura. Y entonces, sí estaban como muy regiegos y no querían, ¿no? Pero pues yo les dije, no tienen que hacer nada, o sea, yo traigo todo el material y yo los voy a ir guiando, nada más es para divertirnos un rato, o sea, jugar, porque siempre está también como mucho este prejuicio de no sé pintar, no sé dibujar, ¿no? Ujú, Entonces, pues yo les dije, no, no tienen que saber, yo les voy a ir guiando y es algo bien sencillo, bien bonito. Y no, o sea, era como estar viendo un grupo de niños pintando, o mm. sea, fue precioso. Había un señor que me dijeron, él no va a querer, o sea, de cajón, él no va a querer. El Un difícil del señor, grupo. sí, un señor de 98 años me parece que tenía. Mm, Y no, o sea, pintó y pintó, a ver, dame otra hoja. Y yo, ay, sí, tenga, todas las que quiera. Y estuvo pintando y fue muy bonito, o sea, fue un ejercicio bien sencillo donde pintaban flores, pero, o sea, se explayaron, le pusieron su nombre grande, o sea, una cosa súper bonita, súper mm, bonita. Pero pues, te digo, tuvimos que engañarlos un poco y agarrar sus jueves de lotería. Pero estuvo muy lindo. Y ya claro. después hubo otro taller de introducción al graffiti y nada más fueron muchas, ya, no fue nadie más. Después, pues, tomó una niña que es nieta de la encargada y otra señora que estaba ahí que toma cursos, pero creo que de uñas, algo así, porque también les dan cursos este tipo, que estaba ahí, pues también aprovechó. Entonces, tuvimos más alumnos de 50, 60 años que jóvenes. Ujú. Bueno, pues ahí está la invitación para que pues vayan, ¿no? Es gratuito, ¿no? Pues en vez de dedicarle a lo mejor una hora ya a estar viendo el teléfono, chicos, pues vayan, ¿no? Pues ya aprenden algo. Y pues no necesitan pagar nada, como dices, ¿no? Son actividades gratuitas con el material incluido y pues a veces nada más se necesita, ¿no? Yo diría que puedan, que vayan una vez para que ya les guste y se enamoren, ¿no? Porque pues es esa primera vez la que hay tanta traba, ¿no? Para asistir. Sí, 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 eso es definitivamente, sí. He tenido cursos así comunitarios, he tenido alumnos que tienen su curso y ya después van a los cursos, aunque sean para otros públicos, porque pues igual se enamoran de esta parte de estar creando, ¿no? Claro. Bueno, pues ahí está la invitación y pues a seguir con esto del arte, ¿no? Pues así nos pasa, ¿no? También ya ves luego las exposiciones, pues ahí están y bueno, pues hay más gente obviamente yendo al cine, ¿no? Todo el tiempo, pero pues Ujú. las exposiciones luego están así como vacías, ¿no? Entonces, Sí, bueno, pues es un trabajo constante de estar y estar y estar y pues con esos uno, dos, tres que lleguen, pues está bien, pero pues que lleguen más. Que lleguen claro. cada vez más. Muchas gracias, Yadira. Pues ahí a continuar con la labor. Y entonces, bueno, ahí se pueden acercar con Yadira, ya saben, al CEAR de Rosarito, para más información también de las clases, para que asistan. Y bueno, también a ella le pueden escribir ahí en sus redes para preguntar sobre estos programas comunitarios cuando vayan teniendo, ¿no? Yadira, pues, ¿qué te parece si te dejo unos minutitos para que tú te dirijas al público, lo que tú quieras decir, si quieres hacer alguna invitación, algún comentario, consejo, lo que tú gustes, para que pues cerremos nuestra plática de hoy. Sí, claro que sí. Pues bueno, primero, nuevamente muchas gracias, ¿no? por ver la entrevista. Gracias a ti, Noemi, por la invitación. Una disculpa por la caída de hace rato. No Y te preocupes. No me dolió pues tanto. Ah. invitarlos a con quien sea que si tienen la oportunidad de tomar cualquier taller de artes,
háganlo, de verdad es una experiencia bien bonita, sea de pintura, sea de dibujo, sea de modelado, de lo que quieran, de verdad no se van a arrepentir. Es un momento para uno, o sea, un momento de apapacho personal, ¿no? Y te ayuda mucho si no te interesa la parte profesional, te ayuda mucho en la parte personal, ¿no? Esta parte de poder expresarte. Y pues para quien le interese a nivel profesional, pues adelante, ¿no? No tenerle miedo a la carrera. Hay muchísimos medios para trabajar en esta carrera y es una carrera muy noble realmente, te permite hacer muchísimas cosas. Entonces, no tenerle miedo. Y a los papás que es bien común, ¿no? Que de repente, no, pues es que, ¿cómo vas a estudiar plásticas? De verdad, es una carrera bien noble, bien bonita y necesitamos mucho de eso en esta sociedad, muchísimo. O sea, aprovechando, no vamos a hablar de política, pero aprovechando la época de elecciones, no he escuchado a nadie hablar sobre programas de apoyo artístico, todos hablan del deporte, entonces hay que fomentar también esta situación, porque al final de cuentas los artistas somos los únicos que estamos luchando con esto, ¿no? Y es por un bien social. Así es. Pues muchas gracias por tus palabras, Yadira, y pues gracias al público también por haber estado aquí en esta plática, por haberse quedado aquí hasta el final para conocer más a Yadira. Como siempre, la información, bueno, más bien la invitación a que la sigan en sus redes, también apóyennos suscribiéndose al canal y difundiendo esta plática para que más personas conozcan el trabajo de Yadira Sarabia en Rosarito. Muchas gracias, Yadira. Pues nos vemos muy pronto y que tengas una bonito día, tarde, noche. Que la pases muy, muy bien y pues muchas gracias nuevamente. Nos vemos muy pronto. Gracias a ti. Hasta luego. Hasta luego.